El olor a pan recién horneado y la certeza de la infelicidad fueron los únicos constantes de mi vida durante 53 años. Soy Rosa, 72 años, y Miami, la ciudad de la eterna promesa y el sol cruel, había sido mi jaula de oro y harina. Había llegado aquí a los 19 años, llena del fuego de Sevilla y el miedo recién adquirido de mis padres. Y aquí, en la pequeña panadería de mi esposo, Héctor, me quedé. Fui la mujer de los números, la que amasaba la paciencia, la madre de Isabel y Antonio. Fui la que sobrevivió a un matrimonio que nunca fue de amor, sino de silenciosa, monótona conveniencia. Héctor murió hace 3 meses. Murió en su sillón reclinable, viendo un partido de fútbol que ni siquiera le gustaba, un final tan predecible y falto de drama como el resto de su vida. El dolor de su pérdida fue, para ser honesta, menos una herida y más una vastedad, un espacio vacío que por primera vez no estaba definido por sus hábitos, sus quejas o sus expectativas. Mis hijos, Isabel y Antonio, manejaron el luto con la eficiencia de los adultos modernos. Organizaron el funeral, vendieron los derechos de la panadería a una cadena y me instalaron en una rutina de cuidado que consistía en llamadas telefónicas programadas y la insistencia en que me tomara las cosas con calma. «Mamá, no tienes que hacer nada, solo siéntate, descansa», me dijo Isabel por teléfono la semana pasada, su voz resonando con la ansiedad de una mujer que solo entiende el valor en la productividad. ¿Pero qué hace una mujer cuya identidad ha sido definida enteramente por el trabajo y el sacrificio cuando se le prohíbe trabajar y se le quita la obligación de sacrificarse? El silencio de la casa era insoportable. Ya no olía a levadura o a café quemado, olía a naftalina y a la fragilidad de las cosas olvidadas. Una tarde de lluvia, mientras me forzaba a hacer la limpieza del fondo del armario de la habitación de matrimonio, un lugar que Héctor había considerado sagrado y prohibido, tropecé con una caja de cartón cubierta de polvo y envuelta en las mortajas del tiempo. Dentro, bajo unos viejos chales de lana y un rosario amarillento, encontré la prueba de mi yo abandonado. Eran un par de zapatos de flamenco. No eran nuevos. Eran de cuero gastado, con los tacones marcados por un uso feroz y fugaz. El cuero olía a madera, a sudor joven y a la tierra roja de Sevilla. Los había guardado allí cuando me casé con Héctor a los 19 años, convencida de que el matrimonio y la panadería eran incompatibles con el estruendo salvaje de una pasión no permitida. Los zapatos eran mi último secreto, mi última esperanza enterrada. Los saqué de la caja. Eran un número demasiado pequeño ahora. Mis pies se habían expandido con la edad y la rutina. Pero al tocar el cuero, sentí una punzada de dolor que no era física, sino una punzada de nostalgia violenta. Recordé las clases secretas en el patio de mi tía, el sonido seco y percusivo del taconeo contra la piedra, la sensación de que mi cuerpo era, por fin, un instrumento de fuego y no un mero recipiente de trabajo. ¿Es posible que la persona que fuiste a los 19 años esté más viva, más real, que la persona que eres a los 72? Esa noche no dormí. Me senté en el salón, con los zapatos en mi regazo, mirando las sombras moverse en las paredes. Sentí un impulso, un duende antiguo que creía muerto, que me empujaba a una acción irracional. A la mañana siguiente, me vestí con la ropa más cómoda que encontré, tomé mi monedero y me dirigí al centro de Miami. Busqué en el directorio y encontré Estudios Sol, clases de flamenco para todos los niveles. Me inscribí en la clase de principiantes. Pagué la matrícula con el dinero en efectivo que Héctor siempre guardaba para emergencias. El acto de firmar mi nombre en el formulario, Rosa Soto, se sintió más valiente que haber cruzado el Atlántico 50 años atrás. La primera clase fue una humillación física y emocional. El estudio era luminoso, con un enorme espejo que reflejaba sin piedad la edad y la torpeza. La profesora, Carmen, era una mujer de 50 años con la fuerza y la gracia de una diosa de bronce. El resto de las alumnas eran en su mayoría mujeres jóvenes, veinteañeras y treintañeras, que buscaban conexión con sus raíces o simplemente ejercicio.
Y luego estaba yo, la abuela, la forastera, la que se movía con la rigidez de una puerta oxidada. El golpe del tacón, el taconeo que había sido tan natural a los 19, ahora era un ruido sordo, desorganizado, un tartamudeo. Mi cuerpo, acostumbrado a la horizontalidad del amasado y la verticalidad del servicio, se negaba a la geometría salvaje del baile. Mi cadera, la que había dolido durante años en la panadería, protestaba con un dolor agudo y punzante. Carmen se acercó a mí después de 20 minutos. Su mirada era intensa, pero no crítica. «Señora Rosa», dijo. Su voz era fuerte, musical. «Su fuego está aquí». Y tocó mi pecho con un dedo. «Pero su cuerpo está tratando de pedir permiso. En el flamenco no pedimos, exigimos. Permítase el ruido». Volví a casa exhausta, adolorida, pero extrañamente, peligrosamente viva. La burla de mis hijos llegó a la hora de la cena, durante la habitual llamada de control de Isabel. «¿Qué hiciste hoy, mamá?», preguntó. Su tono era condescendiente, esperando escuchar sobre si había regado las plantas o si había visto la telenovela. «Tomé mi primera clase de flamenco», dije, sintiendo una punzada de desafío. El silencio fue más elocuente que cualquier grito. «¿Flamenco, mamá? ¿Tú? ¿A los 72?» Isabel finalmente estalló en una risa nerviosa. «¿Pero por qué? Si nunca te gustó bailar. Y eres demasiado mayor para eso, mamá. Es muy duro para tus articulaciones. Vas a terminar rompiéndote algo. Deberías enfocarte en actividades más tranquilas». Antonio fue más directo, más cruel, con la indiferencia de un hombre de negocios. «Es un gasto innecesario, mamá. Y sinceramente es un poco ridículo». ¿No puedes simplemente unirte al club de lectura? ¿Acaso el ridículo es el precio que debe pagar una mujer por atreverse a reclamar una pasión que abandonó por ellos? Su burla, su desaprobación tan fácil, tan predecible, actuó como un combustible frío. Entendí algo crucial en ese momento. Su amor estaba condicionado a mi invisibilidad. Me amaban cuando yo era la madre sacrificial, la abuela tranquila. No podían soportar la idea de Rosa, la mujer que hacía ruido. Decidí no discutir. Simplemente colgué el teléfono y me dirigí a la habitación, donde volví a ponerme los zapatos viejos. No bailé. Simplemente me paré frente al espejo, sintiendo el peso de la madera en mis pies, escuchando el eco de la niña que había sido forzada a callar. Las semanas se convirtieron en meses y el flamenco se convirtió en mi nueva feroz disciplina. Mi cuerpo era un campo de batalla. Los moretones en mis espinillas, el dolor persistente en la parte baja de mi espalda, el constante ardor de mis músculos. Pero cada taconeo fallido, cada giro torpe, era un paso hacia la demolición de la rígida fachada que Héctor y la panadería habían construido a mi alrededor. Carmen me dio una atención especial, con una mezcla de frustración y profundo respeto. «Usted no está aprendiendo, Rosa». «Usted está desaprendiendo», me dijo una tarde, después de que finalmente conseguí ejecutar un zapateado con una pizca de gracia. «Usted está desmantelando la mujer que sirvió para encontrar a la mujer que exige». El estudio se convirtió en mi refugio, mi única verdad. Las alumnas jóvenes me miraban con una mezcla de curiosidad y creciente admiración. Dejaron de verme como a la abuela torpe. Me veían como a la prueba viviente de que el fuego no tiene fecha de caducidad. Aprendí a ocupar el espacio. En el baile no hay modestia. La espalda debe estar recta, el pecho hacia adelante, la cabeza alta. El flamenco es un arte de presencia y confrontación. Aprendí a mirar mi reflejo con una aceptación brutal. Mi cuerpo era viejo, pero era fuerte. Mis manos estaban marcadas por años de masa caliente, pero ahora se movían con la gracia brava de la bailaora. Un día Carmen me dio un regalo, un par de zapatos nuevos, negros, brillantes, con un sonido de percusión perfecto. Eran mi talla actual. «Esto no es un reemplazo, Rosa», dijo empujándolos hacia mí. «Esto es su declaración. Los viejos son el recuerdo. Estos son el futuro». Me los puse. Eran una extensión de mi voluntad. ¿Qué sucede con el miedo cuando la pasión es tan intensa
que no le deja espacio para respirar. El recuerdo de Héctor, el tedio, la vida beige se fue desvaneciendo. Fui reemplazando el olor a harina por el olor a cedro y a la brillante, salada atmósfera del estudio. Mis conversaciones con Isabel y Antonio se volvieron tensas. Ellos me llamaban esperando a la madre quejosa y en su lugar encontraban a una mujer que hablaba de palmas, compás y la dificultad de un braceo particular. «Mamá, ¿podemos hablar de algo normal, de tu salud?», Isabel insistió una tarde. «Mi salud está en mis pies, Isabel», repliqué con una sonrisa que no era suave. «Y está exigiendo que la dejes de tratar como una anciana enferma. Estoy sana, pero tu miedo me hace daño». Antonio me llamó para quejarse de un problema con su coche, buscando mi habitual simpatía. «Es un desastre, mamá, es un gasto enorme». «Pues arréglalo», le dije. Mi voz era cortante, sin la dulzura habitual. ¿O acaso el problema es que te diste cuenta de que puedes arreglarlo tú solo y que ya no necesitas mi pena? Colgó sorprendido. La manipulación sutil que me había mantenido atada a su necesidad durante décadas se estaba rompiendo. Llegó la fecha de la muestra de fin de semestre del Estudio Sol. No era una actuación profesional, solo un pequeño evento para que las familias vieran el progreso. Yo iba a bailar en el número de principiantes, un fandango lento pero lleno de sentimiento. Me vestí en mi casa, sintiendo una mezcla de terror y éxtasis. Me puse un vestido sencillo, negro, y me recogí el pelo con una peineta roja, un color que jamás me habría permitido usar en vida de Héctor. Isabel y Antonio, bajo la presión social de que tienen que apoyar a mamá, accedieron a venir con sus parejas. Su presencia era una obligación, no una celebración. Los vi en la tercera fila, sus rostros tensos con la incomodidad de presenciar algo que no podían controlar. Cuando salí al escenario, una tarima de madera improvisada, el foco de luz me golpeó con una intensidad brutal. Vi mi reflejo en el espejo, la mujer de 72 años con las manos temblando ligeramente, la columna recta, los ojos llenos de una intensidad recién descubierta. Sentí el miedo, un miedo atávico a ser juzgada, a ser ridícula, a fallar. Pero al escuchar la primera nota del cantaor y el toque de la guitarra, el miedo se disolvió. Cerré los ojos y dejé que el ritmo entrara en mi cuerpo. El taconeo no era perfecto, pero era verdadero. El zapateado era rítmico, fuerte y lleno de la rabia contenida de 50 años de silencio. Mi braceo, el movimiento de mis brazos, era un abrazo y un rechazo al mismo tiempo. No estaba bailando los pasos. Estaba bailando la carta de renuncia a mi vida anterior. Estaba bailando el duelo por el tiempo perdido. En un momento, mientras ejecutaba una llamada fuerte, mis ojos se abrieron y vi mi reflejo. Y detrás de mi imagen de 72 años, vi el rostro feroz y hermoso de la niña de 19 que había soñado con esto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no lágrimas de pena, sino de liberación total. Estaba bailando para ella, para la rosa que había sacrificado su fuego por la harina y la seguridad. Cuando terminó el número, el aplauso de la sala fue ensordecedor. Me quedé en el centro de la tarima, jadeando, mi corazón latiendo como un tambor. Vi a mis hijos. Isabel estaba llorando, no de burla, sino de una mezcla de vergüenza, asombro y quizás un destello de orgullo. Antonio me miraba con una expresión de asombro absoluto, como si acabara de presenciar un milagro. Bajé del escenario, el corazón henchido, sintiendo el glorioso ardor de mis músculos. Carmen me abrazó con una fuerza sincera. «Lo exigiste, Rosa», susurró, «y te lo dieron, el aplauso, la vida». Más tarde en la recepción, mis hijos se acercaron. Estaban mansos, desarmados. «Mamá», dijo Isabel con la voz quebrada, «fue increíble. Nunca te había visto así. Nunca supe...». Antonio, el hombre de negocios, se quedó en silencio por un momento buscando las palabras. «Mamá, no sé qué decir. Me disculpo».
Nunca debí decir que era ridículo. Le sonreí, pero mi sonrisa no era la de la madre perdonadora. Era la sonrisa de la bailaora que ha ganado su espacio. Lo importante no es lo que ustedes digan, hijos, les expliqué, tocando la peineta roja en mi pelo. Lo importante es que yo dejé de escuchar su miedo. Dejé de escuchar la voz que me decía que era tarde. Y créanme, hijos, a los 72, el tiempo solo se detiene cuando tú decides que se detenga. Me despedí de ellos. No necesitaba su permiso, su elogio o su cuidado. Tenía el compás en mi sangre y el suelo de madera esperando mi taconeo. Mi vida, ahora un solo feroz y hermoso, estaba finalmente, gloriosamente, en mis propios pies. El éxito de la muestra de fin de semestre no me trajo fama ni riqueza, sino algo infinitamente más valioso, la confirmación. La confirmación de que el espacio que ocupaba en el mundo no tenía que ser pequeño ni silencioso. Mis hijos, aunque atónitos, volvieron a sus vidas, ahora con la incómoda certeza de que su madre era una fuerza incontrolable. Las llamadas de Isabel dejaron de ser directivas y se convirtieron en preguntas cautelosas. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá? ¿Hay algo más que debamos saber? Mi respuesta era siempre la misma, concisa, casi zen. Voy a hacer lo que el compás me pida. Volví al estudio Sol, no ya como una alumna torpe, sino como una veterana. Carmen me integró en un grupo más avanzado, enfocado en el cante y el baile por solea, un estilo más lento, más profundo, que exige una conexión visceral con la tristeza y el desgarro. Era la música de mi vida, el lamento que había estado guardando 50 años. El flamenco no es solo técnica, es la catarsis ritualizada. Los palos, estilos, que aprendía eran espejos de mis propias heridas. La seguirilla, pura angustia y desesperación, me obligó a confrontar el vacío del matrimonio que había elegido. La bulería, rápida y festiva, me recordaba el tiempo que había pasado sin celebrar mi propia existencia. «Rosa, tienes el sentimiento», me dijo Carmen después de una sesión particularmente intensa, donde mi zapateado se había vuelto una furia rítmica. «Pero debes sacar la pena de la panadería. No es rabia, es pena. Deja que la pena negra te dé fuerza, no peso». ¿Acaso el arte más hermoso nace de la herida más profunda y es mi cuerpo viejo el único que puede finalmente expresar esa pena sin romperse? El cuerpo, mi antiguo enemigo, se había convertido en mi aliado. Mi cadera seguía doliendo, pero ahora el dolor era un recordatorio de que estaba viviendo, no un síntoma de que estaba deteriorándome. Comencé a ver las arrugas en el espejo no como marcas de la edad, sino como los pliegues de un traje de luces gastado, cada línea narrando una batalla ganada. En el estudio encontré una nueva comunidad. Estaban Elena, una abogada joven que buscaba alivio del estrés corporativo, y Jorge, un hombre de mediana edad que había descubierto el flamenco después de un divorcio. Éramos un grupo disfuncional, unido por el deseo común de hacer ruido en un mundo que exigía silencio. Ellos me contaban sus vidas, sus miedos a la soledad, al fracaso, y yo les contaba mis verdades, mis recuerdos de Sevilla, el sabor amargo de haber elegido la seguridad sobre el riesgo. «Usted es nuestra prueba, Rosa», me dijo Jorge una noche, mientras compartíamos un vaso de jerez. «Usted demuestra que no importa lo tarde que sea, si el alma grita, hay que escucharla». Su admiración era limpia, sin la condescendencia de mis hijos. Ellos veían a Rosa, la bailaora potencial, no a mamá, la figura funcional. La transformación se extendió a mi vida doméstica. Volví a la casa de Héctor, pero ya no era su viuda. Era la dueña de mi propio santuario. Reorganicé la cocina, el corazón de la panadería, y la llené no de harina, sino de especias y colores vibrantes. Las paredes beige que había mantenido por Héctor fueron pintadas de un profundo azul ultramar, el color del cielo nocturno sobre el estudio. Una tarde Antonio vino a visitarme sin avisar. Lo encontré en el salón, mirando las nuevas paredes azules con una expresión de asombro incómodo. «Mamá, esto es diferente», dijo frotando su mano sobre la pintura. «Es muy fuerte». «La vida no es beige, Antonio»,
le expliqué, sentada en una silla que había retapizado con una tela de mantón de Manila antigua que Carmen me regaló. Y yo viví demasiado tiempo en un color que no existe. Me preguntó sobre los zapatos viejos que había encontrado, los que me había puesto en la primera clase. Le conté la historia de mi juventud, de mi decisión de dejarlos. Cuando yo tenía 19 años, el baile era una locura. El pan era la responsabilidad, le confesé, mirando mis manos fuertes y arrugadas. Si hubiera bailado, no te habría tenido a ti. Tu padre y yo éramos una máquina. Tú y tu hermana son el producto de esa máquina, y no me arrepiento de ustedes. Antonio se sentó asimilando la verdad cruda. ¿Pero por qué me lo dices ahora, mamá? Porque ahora que el sacrificio terminó, tengo derecho a saber quién soy yo, le dije. Y tú tienes derecho a saber que tu madre era una mujer con fuego, no solo una cocinera eficiente. El aire se cargó de una nueva honestidad. Su rostro se suavizó. Me abrazó y su abrazo fue distinto. Ya no era el abrazo de un hijo que cuida a su madre, sino el abrazo de un adulto que reconoce la complejidad de otro adulto. ¿Acaso el mayor acto de amor hacia nuestros hijos es mostrarles que somos seres humanos completos y no solo la función que ellos nos asignaron? La vida continuó, llena del claqueo de los zapatos nuevos y el constante, difícil pero glorioso proceso de la danza de la resistencia. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sí sabía que cada respiración, cada braceo, cada gota de sudor era tiempo vivido en mis propios términos. Ya no esperaba la aprobación, esperaba la música. Y esa expectativa me mantenía viva, eléctrica, y en la gloriosa compañía de la Rosa de 19 años que finalmente había encontrado su duende.